Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Molina, soy directora de Cooperación y Emergencias de UNICEF Comité Español y bueno, pues mi objetivo hoy es simplemente presentar esta mesa redonda y traeros aquí a estos ponentes para completar la mañana, trayendo la visión también de cuál es la situación específicamente en 4 países, que serían Colombia, Bolivia, República Dominicana y Ecuador. Vamos a empezar por la parte de Colombia, porque también es la que se ha hecho dentro del estudio que se está presentando aquí hoy en el libro. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más extensa, lo que es la presentación de la situación de los niños y la juventud en situación de migración en Colombia, para luego ya dar paso a los siguientes países que van a tener menos espacio de tiempo. Y vamos a dejar un pequeño corto espacio porque estamos con los tiempos muy encima para preguntas y para algún tipo de comentario que se quiera hacer por parte del público. Así que sin más voy a pasar a dar la palabra a María Claudia Medina, que es psicóloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También es investigadora social y especializada en migraciones internacionales y nos va a hablar cómo está la situación en Colombia actualmente. Así que, bueno, como estamos tan cortitos de tiempo, adelante, por favor. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo quiero dar un saludo muy especial a la Fundación Carolina y en particular a Marisa Revilla y a su equipo de colaboradores, porque la verdad para mí es un gusto participar en un seminario en el que siento que yo voy a poder, y espero poder hacerlo de la mejor manera, ser portadora de las voces de los niños, las niñas y adolescentes que permanecen en origen. Por lo general en estos eventos, tanto los que suceden en Colombia como los que suceden en los países de destino de los flujos migratorios, la concepción de un enfoque transnacional o de un enfoque de los de allí y de los de aquí se ve parcialmente. Entonces yo celebro la invitación que nos han hecho no solamente a hacer una investigación en Colombia, sino que participemos en este evento dentro de la categoría de menores en contextos migratorios. Bueno, dado el tiempo que tengo, quiero empezar la investigación contándoles que el título de la ponencia, Una misma luna en la distancia, hubiera querido que fuera en itálica, porque esto es una cita textual de una mujer inmigrante aquí en España, que en otra investigación lo hicimos, y durante la entrevista ella me dijo: la única forma en que yo logro sentir que mis hijos están cerca es cuando yo les digo miremos la luna y esta misma luna nos ilumina a ellos y a nosotros. Entonces realmente creo que la frase de ella resume maravillosamente esa concepción de que es a través de un espacio casi mágico donde ellos están unidos en la distancia. Bueno, efectivamente, podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo paso? Listo. Efectivamente, no se trata de un fenómeno nuevo, el fenómeno de que los padres hayan migrado. Históricamente ha habido un tema de movilidad y los hijos han permanecido, pero quizá el elemento dos elementos radica la diferencia, y es que en un mundo de globalización los sistemas y los medios de comunicación permiten una forma de vinculación que ya no solamente se limita a una carta que eventualmente se recibe, sino casi que a una presencia diaria y a una presencia donde la presencia física es compensada por una presencia imaginada en una gran mayoría de los casos. Disculpadme, porque ¿quién sabe manejar esto? Porque no pasa. Perfecto. Gracias. Bueno, la misma luna nos ilumina, sueña con alegría, es la frase de esta madre inmigrante que le dice nos cuenta en las entrevistas que esto es lo que ella le comenta a sus hijos que permanecen
en sus países de origen. Como ustedes se darán cuenta, nosotros fuimos un equipo de investigación que lo conformamos 6 personas colombianas. Trabajamos en una investigación que básicamente se consistió en un estudio exploratorio descriptivo, y el objetivo que teníamos era avanzar en la comprensión de la forma en que la migración parental de uno o ambos progenitores es interpretada como un hecho que vulnera o no, y de qué modo los derechos de los hijos que permanecen en las comunidades de origen. Para este caso, ubicamos la investigación en el área metropolitana centro-occidente de Pereira, y es un lugar central del eje cafetero colombiano, una zona que está caracterizada por presentar la más alta densidad migratoria internacional, y en particular a España, dado que desde los 90, del finales del siglo pasado, Colombia presenta una salida masiva hacia destinos internacionales, llegando a constituirse España en el destino preferido. Ubicamos esta zona por considerar que era una zona donde la cultura de la migración, como dice Claudia Pedone, es una cultura que hace parte de la cotidianidad de sus residentes. El trabajo de campo lo efectuamos entre diciembre del 2009 y febrero del 2010, y básicamente llevamos a cabo 12 entrevistas con menores entre 7 y 17 años. Hicimos 4 grupos de discusión con cuidadores padres, con cuidadores familiares diferentes de los padres, con personas no familiares también, y con cuidadores que fueran madres exclusivamente. Hicimos también entrevistas a profundidad con expertos en el tema, y con una mujer psicoanalista que ha trabajado la problemática del vínculo afectivo desde la distancia. Para la investigación partimos de 3 bases teóricas. La primera, los derechos de la niñez, porque la investigación lo que buscaba era mirar cuál es esa interpretación que ellos dan al proceso migratorio. La migración parental, fenómeno que, como les decía antes, no es un fenómeno nuevo, pero que en tiempos de globalización la posibilidad de las comunicaciones marca una característica particular, y el enfoque de género, que fue muy interesante porque aunque lo tuvimos en cuenta desde un principio, fue surgiendo cada vez más a lo largo del trabajo de campo como una visión prioritaria para el proceso. Utilizamos básicamente una metodología cualitativa, nos apoyamos en algunas fuentes secundarias, y esto es muy importante contárselos porque yo pretendo aquí extraer en este escenario las voces de estos niños y niñas y adolescentes y cómo interpretan ellos. Adicionalmente de que tenemos, digamos, un enfoque cualitativo en la investigación, hay una deficiencia y una limitación importante, al menos en el caso de Colombia, de tener estadísticas sobre infancia en esta condición particular de migración. Como técnicas de investigación utilizamos las entrevistas semiestructuradas, a las cuales elaboramos un guión previo, y los grupos de discusión. Ya les conté antes cómo era el balance metodológico, entonces ahora voy a pasar muy brevemente por esta forma como los niños, las niñas y los adolescentes, y inclusive maestros y funcionarios y los mismos cuidadores interpretan el proceso de la migración parental. Inicialmente retomamos, digamos, identificar cuáles eran las condiciones socioeconómicas de los hogares, y buscando mirar de la manera como ellos interpretaban el hecho, si había realmente considerado cambios como resultado del proceso migratorio. Incluí algunos verbatim que no los voy a leer ahora, pero que me parece importante que ustedes los tengan en cuenta, porque esa es la idea, ¿no? Que sean los niños y las niñas los que les hablen a ustedes. Pero en general existe un discurso bastante homogéneo y generalizado de que la migración parental de uno o de ambos progenitores ha supuesto una mayor disponibilidad de recursos económicos. En este sentido, los entrevistados consideran que la migración también ha significado una mejor calidad de vida para los niños, las niñas y para los hijos, en el caso específicamente en los ámbitos de alimentación, salud y educación. Pero en cualquier caso, y esto lo habían comprobado otros análisis que inclusive el profesor Luis Jorge Garay, que está aquí presente, había trabajado en el eje cafetero colombiano, se demuestra que existe una elevada dependencia de los hogares de las remesas provenientes de España, en particular en esta región de España, y esto es una cosa que amerita un tema bien interesante, y es con la crisis española, estos hogares, digamos, en el origen están teniendo una situación de precariedad de sus condiciones y se está precarizando las condiciones económicas. Aún así, la mayoría de los niños entrevistados consideran
que su hogar depende de las remesas que mandan sus progenitores desde aquí. Hay un tema bien interesante que surge en las entrevistas, y es que ellos consideran, la mayoría de estos niños tienen algún sistema de cobertura en salud, inclusive antes de la migración, pero la migración de uno de los ambos padres ha supuesto el acceso a servicios que ellos consideran como suntuarios, como es el tema de ortodoncia, como es el tema de atención de emergencia en el hogar. Y hay un tema que surge y es muy interesante en esta zona, y es el tema de las cirugías estéticas. A las niñas adolescentes, ellas están diciendo, bueno, gracias a que mi madre emigró, yo puedo hoy hacerme cirugías estéticas que de otra manera no sería. Lo que es muy interesante es que este fenómeno de la cirugía estética coincide un poco con ser una región donde hay una cultura muy propagada del tema de narcotráfico, y la mujer, el estereotipo de la mujer está instrumentalizada hacia una mujer con unas determinadas condiciones. Pero lo que es interesante es cómo las remesas en algunos casos se están constituyendo para estos servicios suntuarios de salud. Otra de las cosas que encontramos es que muchos de estos niños están teniendo accesos a servicios de salud privados. En Colombia se considera que los servicios públicos son de menor calidad y pueden ser deficientes. Entonces la migración ha supuesto para muchos de ellos el acceso a una medicina prepagada. En la mayoría de los casos, en términos de salud, uno podría considerar que en las entrevistas inclusive de los cuidadores y de los maestros aparecen continuamente manifestaciones emocionales asociadas a la experiencia, como por ejemplo el tema de tristeza, depresión, apatía, un logro académico menor en estos niños. Esa es la forma como los profesores ven, los maestros y los cuidadores, que existe algún impacto de la migración, básicamente más que allá que en unas condiciones generales de salud, es como en las condiciones de salud mental. En términos de educación, encontramos que todos los niños que entrevistamos accedían a un sistema de educación, solamente que la migración lo que ha supuesto es mayores beneficios en el proceso de formación, es decir, por ejemplo, el acceso a ciertos materiales escolares, materiales académicos que de otra manera ellos no tenían la oportunidad de acceder, y asimismo escuelas de mayor prestigio académico, por lo general privadas, que la migración ha supuesto el ingreso a estas posibilidades, y también a cursos de educación no formal. Es casi generalizado el discurso de que gracias a la migración ellas pueden asistir a cursos de arte, a tomar expresiones diferentes que de otra manera no los tendrían. No fue para nosotros, y esto como era es una investigación básicamente de tipo cualitativo y la muestra muy pequeña, identificar si existía una relación directa entre migración parental y problemas académicos. Sin embargo, lo que sí encontramos es un discurso generalizado entre los maestros de mayores dificultades de concentración, aprendizaje y logro académico que podrían ocurrir en estos niños, pero muchas de estas problemáticas ellos las asocian ya sea a problemas emocionales resultado de la separación con los padres, o a la falta de control adulto dentro de los hogares sobre el seguimiento académico. Pero en este tema de la educación tampoco encontramos en esta región algunas referencias de políticas institucionales de un proceso de acompañamiento que las escuelas ofrezcan a los menores. Desde el punto de vista de las trayectorias migratorias, en todo el trabajo de campo encontramos que están identificados como la falta de empleo, la precariedad e inestabilidad laboral, los bajos salarios y la búsqueda de una mejor calidad de vida como algo que los niños y las niñas identifican que subyace a la migración de los padres. No se destacan, digamos, motivaciones diferentes según género. Ellos no dicen mi padre fue por esto, pero mi madre a diferencia, sino que ellos consideran que estos son como los motivos que subyacen al desplazamiento. Pero sin embargo, en algunos adultos encontramos que se señalan motivos diferentes a los económicos, como pueden ser condiciones de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, y principalmente en el caso de la migración femenina. Pero los niños tienen, y aquí es una de las cosas que encontramos repetidamente a lo largo de todo el trabajo de campo, tienen, digamos, hay una escasísima información sobre cuáles son las condiciones de sus padres en destino. Realmente los motivos que subyacen es porque ellos los han oído, pero no se los han expresado
explícitamente. Entonces, allí sí vemos que existe un proceso, digamos, de exclusión permanente de los muchachos en el tema de participación en la decisión migratoria. Se trata de un proyecto familiar que, aun cuando va a cambiar definitivamente y ha cambiado definitivamente sus vidas, ellos han tenido muy poco que agregar al respecto. Son decisiones que el mundo adulto toma, y lo mismo señalan ellos cuando se da el proceso de reagrupación. Si ellos van a poder reagruparse, si desean o no venir a España, consideran que es algo que no se tiene en cuenta, sino que simplemente si sus padres deciden así, así será. Y las formas de resistencia a esto ya se las ingeniarán ellos, como dicen algunos de los adolescentes. En el momento que me toque, yo voy a ver cómo no voy a ir y cómo voy a sabotear la decisión. Pero por ahora, aparentemente, la participación de los niños en este tema es muy, muy, muy poca, ¿no? El tema de tiempo libre y tiempo de ocio y relaciones en los barrios. La calle representa un escenario fundamental en donde transcurre gran parte de la cotidianidad de estos menores, pero se trata de unas comunidades y de unos escenarios donde hay un déficit importante de escenarios culturales, deportivos, de centros sociales y comunitarios. Sin embargo, este tipo de déficit y la escasez en la calidad y el acceso a esto, ellos consideran que no hay problema, no han visto, digamos, otros escenarios diferentes. Entonces, la calle en general representa un escenario privilegiado donde pasan la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en estos barrios donde ellos habitan, se observa una presencia elevada, digamos, de formas de violencia en los barrios, como pandillas juveniles, delincuencia común, venta y tráfico y consumo de drogas, y que los adultos cuidadores lo interpretan como unos factores de riesgo para los chicos, principalmente cuando alcanzan la adolescencia. Es interesante que hay algunos que consideran que, a pesar de que esto sea así, digamos, esto no les causa ninguna molestia, ellos están familiarizados, e incluso consideran que es muy importante que haya ciertas personas, matones, personas agresivas en los barrios que los identifican porque los protegen de otras formas de violencia, ¿no? Lo que es también inquietante es que existe muy poca participación de los muchachos en organizaciones juveniles, a excepción de organizaciones deportivas o organizaciones de las iglesias. El tema del cuidado. El cuidado para nosotros fue como una de las cosas fundamentales, y por eso enfatizamos en los grupos de discusión de trabajar, oír las voces de los cuidadores, ¿no? Definitivamente el reparto de los cuidados está íntimamente relacionado con los recursos que tiene la red familiar, con la identidad de quien emigra y con la forma de organización familiar en que los hijos permanecen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas familias, en la familia y dentro de la familia, las mujeres representan el eje central de los cuidados y la forma como se organizan estos. Encontramos que con frecuencia existe más de un cuidador a lo largo de la experiencia, porque muchos de ellos permanecen en el seno de familias extensas, y es dramático, digamos, el caso cuando el cuidador no es el mismo, porque pueden pasar entre 4 y 5 años, tienen más o menos de tiempo en que han vivido ya en la experiencia transnacional, y algunos de los niños y niñas han tenido más de un cuidador porque o la persona se cansa o porque no quiere cuidar más, y van rotando de cuidadores a lo largo del tiempo, ¿no? Encontramos que el cuidado de un familiar, que de alguna manera en un contexto donde la representación social es como se considera, como en Colombia, que la familia es el mejor y estar en la familia es lo mejor, encontramos aquí que algunos de los niños no consideran que las personas con que permanecen, aun cuando sean de las familias, haya sido la mejor opción desde el punto de vista de condiciones de cuidado. Y entonces pero sí hay un tema de género fundamental. Inclusive los niños que permanecen al cuidado del padre, en todos los casos hay una mujer que asume la función y que colabora con el padre en la tarea del cuidado. Asimismo, durante las entrevistas surgieron en el cuidado los migrantes y las migrantes ejercen desde la distancia un cuidado transnacional, a través de dos acciones principalmente, a través del envío de remesas y de los contactos comunicativos. En ese orden de ideas, estas dos acciones son las que para los niños son interpretadas como muestras de presencia, atención y compromiso de sus padres desde la distancia, y la intermitencia en estos envíos o en los contactos comunicativos son interpretados de manera contraria. La mayoría el tema de la autoridad, pero no me voy a detener en esto porque prefiero terminar con el tema de sentimientos y expectativas, es un tema
espinosísimo en estos hogares transnacionales, y en particular porque es que los migrantes intentan mantener su rol de autoridad, sus jerarquías desde la distancia, pero con el tiempo este papel va siendo interpretado como, bueno, si se fue, ¿qué más va a decir, no? Entonces como que se va perdiendo esta cotidianidad, aun cuando muchos de los conflictos suceden entre los cuidadores, los padres desde la distancia y los mismos niños, que con el tiempo van mermando, digamos, la forma como interpretan la legitimidad de esta autoridad. Con respecto al tema afectivo, es bien interesante ver cómo la diferencia, y esto fue lo que Achotegui y otros investigadores hemos trabajado, el tema de la pérdida migratoria, ¿no? A diferencia de la pérdida de la muerte, digamos que es una pérdida definitiva, irreversible, esta pérdida migratoria es una pérdida ambigua, y eso creo que también, aunque tiene ciertos aspectos positivos, el tema de las comunicaciones, para los niños y las niñas es muy difícil elaborar esa presencia, ausencia de los migrantes, porque ellos siempre están de alguna manera en sus cotidianidades gracias a los avances en las comunicaciones, ¿no? Entonces el proceso de duelo es un proceso que siempre está ahí como congelado, ¿sí? Las expectativas se van, y sobre todo por ejemplo el reencuentro, se van diluyendo con el tiempo, y en la medida en que por ejemplo ellos conocen que para todos es clarísimo que no están con sus padres porque existe unas políticas administrativas que España, según ellos, pues están determinadas por España, y que no los permiten vivir junto a sus padres. Entonces el tema de los papeles empieza a jugar un papel fundamental allí, y al final es como, bueno, estas autoridades nunca nos van a dar los papeles, después de 4 o 5 años aquí nosotros nos vamos a quedar, y van haciéndose como un proceso a la idea de que es así. Es un tema, digamos, de bastante aceptación de la situación, y que con el tiempo ya ellos consideran que los papeles no van a ser posibles, ¿no? En términos generales encontramos dos formas en que los menores asimilan o digamos hacen afrontamiento de la pérdida. Primero, son aquellos que deciden, digamos, comportamientos centrados en sí mismos, como todas las expresiones de tristeza, introversión, aislamiento, o los comportamientos que se externalizan, son conductas dirigidas hacia el afuera, hacia sus interacciones sociales, ¿no? Rebeldía, ira, conflictos frecuentes y rompimientos, etcétera. Aun cuando estas serían formas de afrontamiento que podría recurrir cualquier muchacho, es muy, sale una y otra vez, tanto desde los niños, desde los maestros y de los cuidadores, como una cosa muy estereotipada de que o mientras unos optan por centrarse e internalizar, digamos, los sentimientos, los otros están haciendo unas manifestaciones hacia afuera. Las expectativas de reencuentro están sujetas a dos vías, el reagrupamiento en España por regreso, o el reagrupamiento de España o el regreso definitivo de los padres. Es muy interesante observar que a medida que los muchachos crecen, ya las expectativas de venir a España les van interesando menos, y esto es un proceso que valdría la pena analizar, porque los tiempos de reagrupamiento de estos niños, más o menos los periodos migratorios llevan 4 o 5 años desde que los padres salieran. Conclusión, muchos de ellos se vinieron cuando los niños tenían 6, 7 años y hoy están a puertas de tener 13 o 14 años, y el interés de ellos de reagruparse ya no es el mismo, ¿sí? Bueno, definitivamente la forma como, esto es un dilema que es difícil para ellos resolver entre sí. La migración, a pesar de que ha aportado beneficios en calidad de vida y económicos, es una experiencia que hubieran vivido o quisieran vivir, ¿no? El tema de la separación con los padres siempre supone que tiene un peso mayor, aun cuando ellos se debaten todo el tiempo. Hay un discurso que va saltando todo el tiempo entre si era mejor que migraran o era mejor que permanecieran, ¿no? Lo que es claro es que poco a poco estos procesos que se conciben como un tema familiar, para ellos son totalmente impuestos, en su participación ha sido mínima, y consideran que de alguna manera, si pudieran retroceder la película, hubieran quizá preferido que sus padres no emigraran, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, que ha sido totalmente, bueno, pues una excelente presentación de la situación de los niños en Colombia, que quedan ahí detrás de sus familias, y bueno, y además te agradezco muchísimo que te hayas atenido al tiempo exacto que te he dado. Pues sin más, vamos a pasar la palabra a Alfonso Hinojosa, que es sociólogo, ha sido director general del régimen consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, también es docente de la Universidad Autónoma Juan Michael Saracho en Tarija, e investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Así que, bueno, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias. Agradecer en primera instancia a la Fundación Carolina por esta invitación a participar
no solo de la presentación de esta importante investigación sobre infancia, juventud y migración, sino también hacer parte de esta mesa y poner en el tapete, creo, algunas cuestiones que son fundamentales, sobre todo para los países andinos que estamos en los últimos años experimentando este fenómeno del hecho migratorio hacia España, con una particularidad que es el tema de la niñez y de la juventud, un tema que dentro de la multiplicidad de aristas que presenta el hecho migratorio, considero que es uno de los menos explorados y aún menos abordados desde las políticas públicas. También de manera muy rápida nos han pedido que por el tiempo tratemos de acortar y ser lo más sintético. Voy a dividir mi exposición en 3 elementos básicos. Es una mirada panorámica muy general respecto a la relación infancia y migración en Bolivia. Vamos a empezar con datos generales que sin duda son fundamentales al momento de comprender el contexto migratorio en mi país. Datos generales sobre todo que tienen que ver con población y niñez. En segunda instancia, hablar de la Bolivia exterior, esta Bolivia que en un porcentaje significativo, se estima más del 20% se halla fuera de nuestras fronteras, sus características, sus destinos y finalmente, hablar respecto a los costos en origen de estos procesos migratorios, sobre todo tratando de dar mayor énfasis a lo que es la emigración de este siglo a España. Bolivia hoy en día tiene una población alrededor de 10,5 millones, 10,426,000 y tantos habitantes. Una población relativamente pequeña para el espacio geográfico que ocupa en Sudamérica, pero que pese a estas cifras va a presentar unos porcentajes elevados de inmigración. Como les decía, se estima que más del 20% de esta población está fuera de nuestras fronteras, es decir, que más de 2 millones de bolivianos y bolivianas están en otros países. Vamos a ver más adelante cuáles son esos países. Pero es importante ver también la distribución poblacional etaria de esta población, ¿no? En este cuadro podemos evidenciar que cerca al 60%, el 56% específicamente de la población boliviana, es menor de 24 años de edad y un 44% se puede considerar como población adulta. La distribución urbana, la distribución por áreas urbana y rural es el 66% urbana y rural el 50%. Es importante acá, porque es un dato también significativo para posteriormente explicarnos muchos de los elementos de la emigración, es importante señalar que esta concentración urbana es relativamente reciente. Es a mediados de los años 80, ¿no? 90, donde la distribución poblacional urbana-rural cobra peso dentro de lo urbano, ¿no? Hasta los 80, hasta mediados de 1980, Bolivia seguía siendo un país fuertemente rural. Una serie de medidas políticas económicas, específicamente en 1985, la llamada nueva política neoliberal, incrementó, dio el contexto necesario para que esto cambie de situación, ¿no? Insisto que este elemento es importante, ya que tradicionalmente la inmigración boliviana fue rural, ahora empieza a ser urbana, periurbana específicamente, pero van a ser rasgos rurales, rasgos ligados al comunitarismo rural, los que van a permitir procesos de redes, de construcción de redes que van a facilitar los procesos emigratorios, ¿no?
en el caso español también esto va a estar presente, como vamos a ver más adelante. Retomamos datos antiguos, sin duda de hace 10 años, del censo 2001, en términos de ocupación, aspecto que no ha variado significativamente, ¿no? Cuando hablamos que el 46%, menos del 50% de la población boliviana tenía una ocupación plena, ¿no? De esta cifra, solo el 15% tenía empleo pleno, 9% empleo formal y menos del 20% estaba cubierto por la Ley General del Trabajo. El resto o estaba desempleado o es trabajador por cuenta propia. Aquí hay que poner el énfasis en el trabajador por cuenta propia, que es un elemento muy importante al momento de comprender los procesos laborales en Bolivia. Este trabajador por cuenta propia sin duda está fuertemente acentuado en la tercialización de la economía, ¿no? Comercio y servicios. La tasa de mortalidad infantil es todavía elevada, en el área urbana alcanza a 55 por cada 1000 nacidos vivos y en el área rural esta cifra llega a 86 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Esto nos da un panorama donde la relación entre pobreza, ya entrando al tema de niñez y juventud, la relación entre pobreza, deserción escolar e inserción prematura al trabajo es un elemento fundamental en la composición sociolaboral de Bolivia, ¿no? La situación de educación y empleo de los y las jóvenes es bastante precario, 46% sin ocupación y esta cifra sube en el caso de mujeres al 60%. ¿No? De los adolescentes y jóvenes que trabajan, el 38% son trabajadores familiares, la mayoría de ellos sin retribución económica, ¿no? Para el área rural, esta cifra sube al 67%, es decir, que jóvenes y adolescentes forman parte de la mano de obra laboral familiar y ellos no tienen una remuneración económica. El 26% son empleados y un 19% de estos jóvenes son trabajadores por cuenta propia, ¿no? En términos de políticas, se cuenta desde hace 6 años atrás, no, se inicia esto hace 6 años atrás, pero hace 3 o 2 años se cuenta con un Plan Nacional Quinquenal de Juventudes y en la actualidad se está trabajando un anteproyecto de ley de juventudes donde uno de los elementos fundamentales que compone este anteproyecto de ley tiene que ver con la dimensión laboral. Algunos datos sobre la Bolivia exterior, ¿no? Tanto en Bolivia como considero también en los Andes, el hecho de la movilidad geográfica no es un hecho coyuntural, no es un hecho que viene de hace 10 años, que responde solo a las demandas laborales en el caso de Europa, sino que es un hecho altamente estructural, ¿no? Hay muchos elementos que nos pueden reforzar este hecho. Los destinos más tradicionales emigratorios se encuentran en la Argentina, alrededor del 58-59% de ese 20% que está fuera de nuestras fronteras se encuentra en la Argentina. Esto nos refiere a más de 1 millón de bolivianos y bolivianas en la Argentina, y lo cual también no es algo reciente, sino que son demasiadas décadas que se da esta relación entre estos países fronterizos. Se hablaba esta mañana no solo de visibilizar estos procesos emigratorios en destinos como los europeos, donde hay que recorrer grandes distancias, sino también visibilizar los procesos al interior de las regiones, ¿no? Otro de los destinos tradicionales es Estados Unidos junto con el Brasil. Tanto en Estados Unidos como en el Brasil se estima que cada uno de estos países alberga alrededor de 200 a 250.000 personas, ¿no? Que es importante subrayarlo, ha llevado décadas, entre comillas, formar estas colectividades. Entre los destinos emergentes de este siglo está específicamente España y en menor medida Italia, Europa en general,
¿no? En España se estima, según datos del 2008 de los ayuntamientos, de los empadronamientos de los ayuntamientos, que alrededor de 240.000 personas, bolivianos y bolivianas, sobre todo bolivianas, ¿no? Aquí un proceso importante de feminización, ¿no? Que no es solo boliviano, sino que responde a un contexto más amplio, están presentes, ¿no? Y lo importante y lo significativo de este hecho es que este colectivo de connacionales bolivianos y bolivianas en España llevó tan solo 7 años formarlo, ¿no? Empieza en el 2002 y el límite es abril del 2007 que nos imponen la visa Schengen, ¿no? Lo cual, comparando con Estados Unidos y con Brasil, lo de España fue un proceso muy fuerte, muy intenso y muy rápido en el tiempo, además que tuvo características novedosas, referidas a la feminización, referidas a no solo procesos rurales, sino sobre todo procesos periurbanos, entre otros, ¿no? El grueso de estas migraciones son, bolivianas me refiero, son migraciones laborales, estrictamente laborales. Más de un 90-95% de la inmigración boliviana es migración laboral, lo cual nos pone en la situación de ausencia de los padres al ritmo del trabajo. Se dio con la Argentina, cuando los procesos emigratorios eran sobre todo jefes de hogar varones, ¿no? En los últimos años, ya en los 90, en la Argentina esto fue cambiando, incluyendo cada vez más, de manera más rápida a la familia y sobre todo a los jóvenes, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? A los jóvenes cada vez más jóvenes, ¿no? Los costos en origen de la inmigración. Hay que subrayar que son pocos los estudios sobre migración que analizan a los que se quedan en Bolivia. Esta ausencia genera diversas miradas, prejuicios, estimaciones y especulaciones. Mucho de esto librado a aquellas imágenes que sobre todo la prensa va a proyectar respecto a estos fenómenos. Y va a ser una mirada, esta la de la prensa, fuertemente estigmatizadora, culpabilizadora respecto a la mujer y en muchos casos que va a relacionar a los menores con la delincuencia, ¿no? El fenómeno migratorio no siempre posibilita a los padres y madres que han emigrado el cumplimiento del rol esencial de garantizar el desarrollo integral de los hijos que se quedan en Bolivia. A pesar de las remesas, que no siempre están presentes y no siempre son las justas, los hijos de inmigrantes están siendo afectados por el fenómeno migratorio de distintas maneras y en distintas intensidades. En este sentido, la conclusión es que es la cadena más vulnerable del proceso emigratorio. Las mayores violaciones a los derechos de esta población encontradas acorde a la tipificación nacional son maltrato infantil, psicológico, físico y sexual, abandono infantil, conflictos de guarda, esto tiene mucho que ver con el tema de dónde llegan las remesas, ¿no? O a quién llegan las remesas, y responsabilidad paterna y materna, asistencia familiar y en algunos casos secuestro, ¿no? La violación de los derechos a la niñez y adolescencia es más dramática y devastadora cuando uno u ambos, con más fuerza ambos padres se encuentran ausentes, lo cual afecta, como hemos dicho, ese desarrollo integral. Sin embargo, hallamos también que la ausencia puede ser paliada en grados satisfactorios a través de creativas formas de comunicación con los padres, usos de tecnología y nuevas formas de familia. Aquí subrayamos el hecho de las familias transnacionales. Una de mis últimas investigaciones referidas a España tiene que ver específicamente con las familias transnacionales, donde concluimos que no es tanto la familia la que entra en crisis, sino la idea de familia tradicional que entra en crisis, ¿no? Y aquí, en esa investigación, pautamos una serie de elementos que van a caracterizar a estas nuevas familias de inmigrantes, ¿no? La familia transnacional.
Finalmente, lecturas funcionalistas y economicistas del fenómeno migratorio permiten apreciar una posibilidad de inversión de remesas a los países de origen que cubran necesidades fundamentales de los hijos y familias que se quedan. Sin embargo, se evidencia que los hijos de inmigrantes se constituyen en una población expuesta a la violación de sus derechos y que no reciben el apoyo necesario de las familias acogedoras, de las unidades educativas ni de las instituciones, ya sean nacionales, gubernamentales, departamentales o locales, municipales, podríamos decir, ¿no? Y es importante considerar que para paliar los costos humanos de la inmigración, encontramos que la prevención, la atención y la protección de los hijos de los emigrantes es un deber de todos a partir de una conciencia ética generacional de que la niñez y la adolescencia está primero sobre todas las cosas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a María Jesús Conde para que nos hable de República Dominicana. María Jesús es licenciada en Derecho y máster de Derecho Común Europeo por la Universidad de Deusto. Ha sido directora del Programa de Migración y Desarrollo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP. Juez penal en Bilbao, directora de Derechos Humanos y Justicia en el Gobierno Vasco, profesora de Sociología de Derecho de la Universidad del País Vasco, asesora regional de protección para América Latina y el Caribe y representante en Nicaragua para UNICEF. Actualmente es la representante de UNICEF en República Dominicana. Adelante, María Jesús. De UNICEF República Dominicana para estar esta mañana con todos ustedes. Los retos que enfrenta República Dominicana con relación a la migración y a la niñez son tremendos y tienen que ver... Okay. Bien. ¿Cómo hago? Ajá. Okay. Bueno, y tiene que ver con la falta de una política migratoria coherente, concisa, que trate de regular los flujos, de reconocer derechos a los trabajadores, de favorecer la integración de las familias, básicamente. La presentación la voy a estructurar brevemente hablando del contexto de las migraciones en República Dominicana como país de origen, de destino y de tránsito. La situación de la niñez afectada por la migración en la República Dominicana, niños no acompañados, niños víctimas de la trata y el tráfico. En segundo lugar, hijos de inmigrantes haitianos, es decir, niños nacidos en Haití. La situación más grave, que es la que tiene que ver con los dominicanos de ascendencia haitiana, y, en último lugar, la situación de los niños que se quedan atrás. En estos ámbitos hablaríamos un poquito del marco legal, si se puede, si no va a quedar aquí la presentación, del acceso a los servicios y de las prácticas administrativas. Y, por último, qué es lo que hace UNICEF en ausencia de estas políticas integradoras para proteger los derechos de todos los niños y asegurar la inserción social y la inserción, el disfrute, digamos, al máximo de los derechos. Como digo, hay falta de información, es decir, el último estudio que se maneja en República Dominicana es el estudio que se hizo en 2002 por la OIM y por Flaxo. Sin embargo, República Dominicana forma parte del canal migratorio de las Antillas y históricamente ha recibido migración de Cuba, de Haití, fundamentalmente, y ha sido también país de tránsito de Cuba, ahora sobre todo de China, para los Estados Unidos. República Dominicana, junto con Haití, pues forman parte de la isla Hispaniola y los dos países tienen cada uno cerca de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Haití es un país que, como todos saben, se sitúa entre los países más pobres del hemisferio occidental y devastado después del terremoto de 2010. Y República Dominicana tiene también 10 millones de habitantes, tiene un 35% de población en situación de pobreza, un 11% de la población en situación de pobreza extrema, un 14% de personas desempleadas y unos sectores de economía que requieren una mano de obra muy barata, es decir, caña de azúcar, construcción y sector turismo.
No nos olvidemos que los grandes resorts, las empresas hoteleras que tienen sus negocios en República Dominicana, en los puestos de gerencia tienen personal extranjero, personal de los países de origen, y son para los trabajos menos remunerados y menos cualificados, es para los que se contrata personal dominicano o personal haitiano. Como digo, no existe información, hasta el punto, pese a que la migración haitiana en República Dominicana se ha producido durante siglos y hay muchos haitianos que son ya dominicanos, es decir, que han tenido descendencia dominicana. Se habla de entre 500.000 y 1 millón de haitianos en el país, ¿no? Bueno, pues este duplicar las cifras, ¿no?, revela la falta de información que existe. Ha habido diferentes concentraciones, diferentes tipos de mano de obra que ha llegado al país. Hasta los 80 era fundamentalmente mano de obra que iba a la industria azucarera y se importaban braceros. Era sobre todo masculina y circular. Y a partir de los 80, según cambia el patrón económico dentro de República Dominicana y comienza el desarrollo turístico y comienza a haber necesidad en la construcción de mano de obra, cambia el patrón migratorio y llegan también familias y llegan también mujeres. Se ha considerado, y sobre todo después de lo ocurrido, después del terremoto de Haití y después de la caída de la dictadura de Duvalier en Haití, que los flujos que ha recibido República Dominicana de Haití pueden considerarse naturaleza mixta, ¿no? Es decir, todos comparten la necesidad de buscar oportunidades de vida, huir de la pobreza, huir de la violencia, de las persecuciones, violaciones de derechos humanos y desastres naturales que han acompañado, desafortunadamente, a Haití en todos estos años. Como país de destino, es decir, entre estos medio millón, 1 millón de habitantes, la mayor parte de la población es población adulta, solo tenemos aproximadamente, ¿no?, estamos hablando de un 18% de menores de 18 años, y aquí están muy equiparados en género. El bajo nivel educativo destaca porque es una población absolutamente discriminada, absolutamente invisibilizada. Es decir, es una migración caracterizada por la situación irregular de los padres. La zona de residencia ha cambiado también por el perfil, el cambio que ha tenido el país, ¿no? Entonces, ha pasado ahora de ser una inmigración urbana frente a la tradicional inmigración rural. Como país de origen, en 2002, como digo, que es el último informe que tenemos, se hablaba de casi 1 millón de migrantes, de lo que podía equivaler al 12% de la población. Con las proyecciones que se han hecho a partir de la evolución que se ha dado en los últimos 30 años, se estima que en ese momento podría haber, se estima también, cerca de 2 millones de personas que hayan emigrado, un 19% de la población. Países de destino fundamentalmente son Estados Unidos, Puerto Rico y España. Y mientras que en la mayor parte de los países la inmigración es predominantemente masculina, sobre todo en Estados Unidos, la inmigración a España es femenina. Con relación a la niñez no acompañados y víctimas de trata, no tenemos información, no existen datos. Una información cualitativa realizada en Haití en el año 2002 por UNICEF decía que unos 2.500 niños haitianos cruzaban todos los años. Bueno, a ver por dónde voy. Okay, voy a pasar, por favor. Bueno, esto, el marco legal, existe una ley de protección que reconoce los derechos de todos los niños que viven en el país. Existe una ley sobre trata y tráfico. No tenemos información sobre el acceso a los servicios. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2010 censura a República Dominicana por no haber perseguido ni haber emitido una sentencia condenatoria sobre trata y tráfico desde el año 2007. Los niños, tenemos unas cifras también aproximadas, pueden estar en torno a 66.000 niños, hijos de inmigrantes. Los niveles de educación, los niveles de salud son los más precarios, son los pobres de los pobres en el país.
Son niños que por lo general no tienen documentación ni haitiana ni documentación dominicana, pese a que los padres que han inmigrado de Haití sí tienen algún tipo de cédula o pasaporte o registro civil de nacimiento. Es decir, están en las peores condiciones sociales que el 10% más pobre de la población. Después, en el año 2010, ha habido una reforma constitucional que impide que los hijos de los inmigrantes irregulares nacidos en República Dominicana puedan acceder a la nacionalidad dominicana. Sin embargo, la Constitución reconoce el derecho a la salud y a la educación de todas las personas, pero existe una ley, la Ley General de Educación, que, por ejemplo, para acceder a la educación secundaria exige el certificado de nacimiento, con lo cual los niños que tienen la suerte de llegar al 8º curso, no pueden pasar. También hay, digamos, es un grupo de población en las que se dan las peores formas de trabajo infantil y hay mucho trabajo infantil, es decir, los niños desertan de la escuela, es decir, además de porque el sistema lo rechaza, también por las propias necesidades económicas de las familias. Esto es decir, a partir de la Constitución, de 1929, reconocía el jus soli y el derecho a la nacionalidad de los niños nacidos en República Dominicana. A partir de 2004, la Ley de Inmigración establece que la irregularidad de los padres es una causa de exclusión de la nacionalidad. Por lo tanto, se les impide a los niños nacer en República Dominicana tener nacionalidad. Después, la Corte Suprema falló en el sentido de que esta disposición no contravenía las disposiciones constitucionales y en el año 2007 la Junta Central Electoral dictó una resolución mediante la cual autoriza a las oficialías del Estado a retirar la documentación a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana si considera que los padres pudieron haber falsificado algún documento. Entonces, es una situación que afecta más que tiene un origen migratorio, pero afecta fundamentalmente a los derechos humanos de las personas. Hay un riesgo alto de condenar ya están en un limbo jurídico, pero de condenar a miles de personas a la apatridia. Se autoriza discrecionalmente a las oficialías a negarse a emitir copias de los certificados de nacimiento, a inscribir en el registro a los descendientes o a renovar o a dotar de cédula de identidad a estas personas cuando se tenga estas dudas. Por otro lado, los centros de salud expiden un certificado rosado a las mujeres que están en situación irregular y que dan a luz. Con ese certificado es el certificado de nacido vivo, ¿no? Distinto del acta de nacimiento. Con relación a los niños que se quedan atrás, no hay información suficiente, o sea, no hay información tampoco fiable de la situación de estas personas. En 2007, la encuesta de hogares hablaba de que había cerca de un 10% de hogares, ¿no?, que tenía al menos un familiar fuera y bueno, es decir, aparentemente están mejor en alfabetización que los hogares no receptores y se ha producido una recomposición familiar, es decir, abunda ahora las familias extendidas con relación a las normales, digamos, que en República Dominicana son monoparentales, por el influjo de las remesas. Voy a decir qué es lo que estamos haciendo en UNICEF en medio de la falta, ¿no?, de una política de inserción, es decir, qué es lo que estamos haciendo para garantizar el derecho de los niños a la protección y a recibir un trato igualitario y a combatir la discriminación. Y fundamentalmente en salud estamos trabajando con las unidades de atención primaria, con los servicios materno-infantiles de los hospitales, en la prevención de la transmisión del VIH en los municipios y provincias de la frontera, en programas de lactancia materna, de nutrición y de estimulación infantil temprana en los bateyes y en las provincias de la frontera, que es donde se concentran tanto los inmigrantes haitianos como los dominicanos de ascendencia haitiana. En educación
trabajamos con las direcciones regionales y provinciales para evitar la aplicación discrecional de las leyes, impidiendo que los niños entren al sistema educativo, y con los niños en habilidades para la vida, para resolver conflictos, porque también entre los niños se discrimina a los haitianos y a los de origen haitiano. Es decir, la discriminación racial es evidente y digamos que, por lo general, es fácil reconocer a los haitianos porque tienen rasgos afrodescendientes o africanos más marcados que los dominicanos. En agua y saneamiento estamos trabajando sobre todo en la prevención del cólera en este momento en la frontera, haciendo movilización comunitaria, trabajando en las escuelas y trabajando con las comunidades. Lógicamente, todo esto se hace en español y en creol. La población dominicana, haitiana que está en República Dominicana no habla francés. Para la protección estamos trabajando en la formación de las Fuerzas Armadas, de los oficiales de migración, Poder Judicial y Fiscalía en la lucha contra la trata y el tráfico, en la implementación de un protocolo para atender a los niños no acompañados y víctimas de trata, de forma que podamos buscar, ¿no?, a través de un mecanismo de repatriación, a las familias. Y en el caso de que las familias acepten recibir al niño, las familias en Haití, y el niño quiera volver a Haití, facilitar el retorno. Y en los casos en los que no sea posible, buscar soluciones duraderas en el país a través de familias de acogida y hogares sustitutos. Estamos trabajando también en el fortalecimiento de las redes de protección de los municipios y dando apoyo a la Comisión Mixta Binacional entre Haití y República Dominicana. Ahora, por fin, ya tenemos gobierno en Haití. Se ha restablecido el diálogo entre el presidente Martelly y el presidente Leonel Fernández y se va a reactivar esta comisión. El foco de atención de UNICEF es fundamentalmente la protección de los niños que están no acompañados y garantizar la documentación. Es decir, el grave problema, ¿no?, que tiene la niñez y los adultos también, inmigrantes en República Dominicana, afecta a la falta de documentación. Registro de nacimiento y documentación es lo mismo. Es decir, inscribir en el registro civil de nacimiento a todos los niños que hayan nacido antes de 2004. Desde 2004 a 2010 hay un absoluto limbo jurídico, ¿no?, que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Pero, al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las capacidades del Consulado de Haití en República Dominicana, porque no se puede eximir de las responsabilidades que tienen con sus ciudadanos. Y, entonces, bueno, estamos también en el diálogo, en la incidencia política, para que tomen acción, ¿no?, y cambien la política consular, que es restrictiva de los derechos de los ciudadanos haitianos en República Dominicana. Bueno, esto ya para el diálogo político, la ratificación, el cumplimiento de los tratados ratificados y el trato específico para las diferentes necesidades de cada grupo. Como he dicho, el apoyo a la Comisión Mixta Binacional, la promoción de un convenio binacional para el control y prevención de la trata, la aprobación del reglamento. El país no tiene reglamento migratorio. En este momento hay 3 propuestas de reglamento migratorio que se están discutiendo, pero esta es una constante permanente. Es decir, durante décadas se ha discutido el reglamento migratorio y no se acaba de aprobar, y hay también un plan de regularización que está pendiente. Y generación de conocimiento para identificar, ¿no?, todas estas situaciones de los marcos legales, situación de los niños que se quedaron atrás, vínculos con las familias, etcétera, etcétera, sobre todo para identificar esas políticas necesarias para luchar contra la discriminación, asegurar el trato igualitario de todos los niños conforme a la Convención de los Derechos del Niño y la mejor integración. En este sentido, quiero agradecer a la Fundación Carolina el impulso que nos ha dado para terminar yo esta presentación y para que mejoremos el nivel de conocimiento y la generación de conocimiento sobre estos fenómenos dentro del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es una lástima realmente que no haya más tiempo para poder... República Dominicana, pero bueno, vamos a pasar sin más a ver la situación de Ecuador. Para ello está aquí con nosotros María Fernanda Moscoso, que es doctora en Antropología Social por la Freire Universidad de Berlín, es miembro del Instituto Madrileño de Antropología y del Foro Madrileño de Etnografía y Educación, y actualmente ejerce como profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Así que, bueno, pues adelante. Gracias. Voy a intentar ser breve. Buenas
Buenas tardes. ¿No? Quiero agradecerles por la oportunidad de estar aquí, especialmente a ti, Marisa, y al equipo de la Fundación Carolina. El día de hoy voy a exponer parte de un estudio más amplio que trata sobre las experiencias migratorias de un grupo de niños y niñas ecuatorianos que viven actualmente en España y en Alemania. De modo concreto, yo voy a presentar cuáles son las experiencias y los recuerdos de este grupo de niños sobre su vida en Ecuador, antes de que sus padres y madres viajen y después de su viaje, ¿no? En este sentido, los objetivos de este análisis en principio son dos, pero yo simplemente presentaré la segunda parte, ¿no? Que es llevar a cabo una descripción de las representaciones de un grupo de papás, mamás e hijos ecuatorianos, digamos, sobre la vida familiar de estos niños en Ecuador en dos momentos muy concretos del trayecto migratorio de los niños. Antes del viaje de papá y mamá y después del viaje del padre y de la madre. De modo muy breve voy a presentarles unas pocas pinceladas, intentando explicar también muy brevemente ciertas características del colectivo de migrantes ecuatorianos, ¿no? Sobre todo el que ha venido acá a España. Digamos que se trata de una migración heterogénea, es decir, que hablaríamos de un grupo de migrantes con distintos niveles educativos, generalmente superiores, sobre todo quienes están en España. Es una migración multiclasista, multiétnica y además multigeneracional. La mayoría de ecuatorianos que han migrado a España lo han hecho a partir del 99 por una serie de razones en las cuales no voy a entrar por asuntos de tiempo y que a lo mejor más o menos todos conocemos. Se trata de familias reagrupadas cuyos miembros han estado separados geográficamente durante un periodo y después se han ido reencontrando, reagrupando. Y además se trata de una migración que en principio fue sobre todo femenina, ¿no? Las primeras de migrar en España a partir del 99 habían sido las mujeres, eran las mujeres. Ahora estamos frente a otro fenómeno, pero bueno, a lo mejor después tendremos tiempo para discutir todo esto o profundizar. También me gustaría como señalar algunos puntos de partida que a lo mejor podrían ofrecer algo de luz los resultados y en las conclusiones que voy a presentar. En primer lugar, que la familia no representa un grupo concreto de vínculos sociales, sino que más bien es una forma de asignar cierto tipo de significados a las relaciones interpersonales, ¿no? Es un concepto amplio de familia. Además, la vida familiar de los niños previo al viaje migratorio de mamá o de papá corresponde a un periodo muy concreto del ciclo de vida familiar, ¿no? Digamos que estamos hablando del inicio de familias recién constituidas en el que los hijos aún viven con sus padres. Es importante entender, creo yo, que la familia no se puede entender de modo aislado, sino que está inserta en estructuras económicas, sociales y políticas que inciden directamente en las mentalidades, en las prácticas sociales y en consecuencia que incide directamente en las relaciones entre los miembros de las familias y los niños, ¿no? Y además, y este último punto me gustaría mucho recalcar, creo que es importante también sostener que la socialización, la educación no se entiende del mismo modo en todas las sociedades. Es algo que los antropólogos siempre estamos como intentando subrayar, que es educar cómo y quién lo debe hacer, es una construcción sociocultural, digamos. Me voy a saltar el primer objetivo, todo lo que es del allí, digamos, cómo construyen los niños sus espacios en Ecuador, el tema de las relaciones con los pares, el papel súper importante de los vecinos, la vida comunitaria, la red de relaciones, intercambios y prestaciones familiares y comunitarias, para pasar a los siguientes dos objetivos o al siguiente objetivo, que es la vida familiar en Ecuador antes del viaje de mamá y o papá, ¿no? De los estudios que hemos hecho, creo que es importante decir que, al contrario de lo que se suele pensar, sobre todo de estos discursos que se repiten y una y otra vez, que dicen, en primer lugar, que culpabilizan a las mujeres de abandono
familiar, y en segundo lugar que dicen que la migración ocasiona la ruptura familiar, pues al contrario de eso, cuando se hace una profundización, digamos, y en este caso los estudios que hemos hecho, se comprueba que en realidad en Ecuador, en Latinoamérica y en general pienso que en sociedades como la española, las familias son diversas. O sea, cada vez podemos hablar menos de familias constituidas por papá, mamás e hijos, ¿no? ¿Por qué? Y esto tiene una serie de consecuencias sobre la vida familiar de los niños antes de la migración de sus padres, ¿no? En primer lugar, la investigación que hicimos nos hace pensar que la socialización no es un asunto únicamente de papá y mamá. No lo era antes de la migración de mamá y papá. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hubo una incorporación de mujeres del trabajo al mercado de trabajo que digamos que no ha sido compensada con un descenso en sus responsabilidades en el hogar, ¿no? Esto ha ocasionado que haya una intensificación en el trabajo de las mujeres y además que la falta de tiempo de las mujeres para el trabajo reproductivo o privado dentro de casa tenga que haber sido compensado en este caso por otros miembros de la familia, especialmente por supuesto las mujeres. En este sentido, los roles de cuidado y de socialización han sido repartidos y delegados a otras mujeres del núcleo familiar, especialmente las abuelas. Pero además se resalta que en ciertas zonas del Ecuador, en donde existe esta vida barrial comunitaria y en donde existe una red de parientes importante, consolidada, haya un papel o se otorga un papel importante a otros agentes socializadores, además de papás y mamás, ¿no? Esto estoy contando sobre todo desde la perspectiva de niños y niñas. Estoy hablando de los pares, colegio, amigos de barrio, primos, etcétera, de los propios vecinos que ejercen algún tipo de control, por ejemplo, cuando los niños están jugando en las calles, etcétera, y de otros miembros de la familia. Otra característica de la vida familiar antes del viaje de papá y mamá es que esta es, como he dicho, cambiante, variable y heterogénea. Es decir, son familias que están sujetas a migraciones internas, como en el caso boliviano. Ecuador se caracteriza por tener una migración interna importante, sobre todo de zonas rurales a urbanas, del campo a la ciudad. Pero además son familias que han pasado por procesos de divorcios, de separaciones, de conflictos, de peleas, etc. Y además las familias no están organizadas de acuerdo a un único modelo, como en España, ¿no? Se trata de familias extensas, nucleares, monoparentales, etcétera. E incluso los niños viven a menudo en varios núcleos familiares, es decir, que yo me he encontrado con casos de niños que pasan épocas en casa de mamá, pero que también viven ciertas épocas en casa de los abuelos, por ejemplo. Un segundo momento de la vida familiar de los niños se refiere a la partida de mamá y a la partida casi siempre de mamá y o papá, ¿no? De los padres. Esta partida para los niños no es representada necesariamente como una ruptura en su concepción más tradicional, sigo insistiendo en la idea, ¿no? Entonces, esta idea que solemos empeñarnos en pensar que existe heterosexual, nuclear, urbana, monógama, estable, patriarcal. Además, digamos que a partir de la ausencia de mamá y o papá, hablaríamos de tres modalidades de organización familiar, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De un reordenamiento familiar que está íntimamente relacionado con ciertos tipos de arreglos familiares, con conflictos, con negociaciones alrededor de la crianza de los chicos y de las chicas. Es decir, en dónde vivirán los niños, con quién los cuida, son cuestiones centrales a la hora de comprender la organización familiar luego del viaje de mamá y papá, ¿no? En este sentido, digamos que podríamos hablar básicamente de tres tipos de familia que cobran especial importancia en ausencia de la mamá y o el padre, ¿no? La primera es la familia monoparental, en la que casi siempre existe una jefatura masculina y se habla de padres que ejercen tres tipos de roles, ¿no? El primero son padres que cambiaron según la perspectiva de los niños y las niñas, es decir, que asumieron nuevos papeles y que asumieron las tareas de reproducción.
El segundo, los niños además, y las niñas describen además que padres que están y no están, es decir, que hacen algún tipo de, asumen algún tipo de rol reproductor, pero que por ejemplo los fines de semana se van de fiesta con los amigos, etc., y los niños se quedan solos en casa, ¿no? Y en tercer lugar, los niños y las niñas hablan de padres que no asumen ningún rol reproductivo o maternal, digamos, sino que están apoyados por las abuelas y por otras mujeres del círculo familiar. Después nos encontramos con el segundo tipo de familia, que son las familias constituidas solamente por hermanos y hermanas. Aquí me gustaría enfatizar que casi siempre se trata de hermanas, de adolescentes mujeres, cuyo trabajo, digamos, es invisibilizado por las ideologías de género y además de generación, ¿no? Porque son menores de edad y mujeres. Y finalmente, hablaríamos de familias ampliadas o extensas que asumen el rol de familia tutora. Y aquí también hablamos especialmente de los abuelos y se destaca especialmente también el papel de la abuela, además abuelas que están ligadas a sus nietos por líneas maternas, que desde la perspectiva de los niños, este tercer tipo de experiencia se trata de un cambio menos abrupto. Y para los niños se trata de abuelos más cariñosos y permisivos, ¿no? Visión que suele contrastar mucho con la de los padres y madres que dicen que son abuelos que sobreprotegen y que miman a los niños, ¿no? Y además, dentro de las familias ampliadas o extensas, también está el caso de los niños que se quedan con los tíos y las tías, ¿no? Para los niños, la familia es representada, la partida de los padres y las madres es representada como una pérdida afectiva y sociocultural que es experimentada de acuerdo a la relación, como he dicho, entre los arreglos familiares anteriores, es decir, en qué familia, cómo vivía yo, quién me cuidaba, dónde estaba, etcétera, y los posteriores al viaje de los progenitores. No es lo mismo quedarse con un tío en una ciudad distinta al que casi no se conoce, a quedarse con una abuela con la cual yo se tenía cierto tipo de vínculo. Me gustaría destacar muy rápidamente 3 tipos de momentos descritos por los niños al hablar sobre el viaje de sus madres y padres, y son las situaciones previas al viaje, la despedida y luego todo el proceso de duelo. Finalmente, cuando las madres y los padres viajan, digamos que los niños se ven abocados a reformular las relaciones sociales, culturales y afectivas a través de las cuales construyen sus relaciones cotidianas. Y finalmente hay un modo de vivir la distancia. Los niños hablan de una serie de dispositivos o de estrategias puestas en práctica entre ellos y las personas que los rodean, sus padres, que son las siguientes que voy a leer. La primera es el establecimiento y reelaboración de vínculos con las personas que se quedan a cargo de los niños. En segundo lugar, la elaboración y puesta en marcha de dispositivos que tienen la función de mantener las relaciones sociales y afectivas entre madres, padres e hijos, llamadas, envíos de regalos, remesas, objetos de la memoria, viajes esporádicos de papá y mamá de visita, etcétera. Digamos que las nociones de paternidad y maternidad son resignificadas por los niños en tanto y en cuanto, digamos que adquirirían otra dimensión, ¿no? Ahora los vínculos entre los progenitores y los niños adquieren una dimensión transnacional que no voy a explicar porque no tengo tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan solamente... Apago. Bueno, nos quedan solamente 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes o algún comentario. Y bueno, pues tendrá que ser muy breve y la respuesta también. Adelante. Bueno, a mí me sorprendió, soy Marisela Daniel del ACNUR y me sorprendió bastante pues la presentación de los vacíos de la protección respecto de la niñez en la República Dominicana. Me sorprendió especialmente el hecho de los registros de los niños, de los certificados de nacimiento, porque los certificados de nacimiento se pueden registrar aunque no se conceda la nacionalidad.
y eso es algo que obviamente las autoridades no lo han percibido de esa forma. También decir que el ACNUR está trabajando en dos convenciones, la convención sobre la reducción de la apatridia, y de la cual quizá la República Dominicana pudiera ver las prácticas españolas. El Código Civil 17.5 es bastante ilustrativo en el sentido de las medidas que se toman cuando un niño, si no se le otorga la nacionalidad española, pues se queda en un vacío jurídico, se queda sin nacionalidad. Bueno, seguro usted ha estado trabajando mucho en ello. Y la otra es, claro, la Convención de 54, que es sobre el Estatuto de Apatridia. En ese sentido, quizá este año se están celebrando 50 años de la Convención de 61, Prevención de la Apatridia. Y quizá hagamos, no sé si lo está trabajando mi colega a nivel de terreno, pero es un área que creo que, dado los ejemplos que nos ha dado, es un área clara donde acción conjunta se puede llevar a cabo. Muchas gracias. Tenía otras observaciones respecto de Bolivia, pero creo que con el tiempo tan limitado me sorprendieron un poco sus estadísticas, pero bueno, esto ya lo podemos discutir por otro lado. Y muy interesante lo de Colombia, bueno, pero en fin, no se puede comentar sobre todo. Disculpe. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna cuestión o un comentario. Bueno, pues entonces, si quieres, María Jesús, contestar o tienes… Estoy totalmente de acuerdo y claro, trabajamos con el ACNUR en la República Dominicana y que este ha sido históricamente también un tema muy delicado, que la cooperación internacional ha tenido ciertas reservas también a la hora de abordar, porque genera conflicto. Es decir, las decisiones de la Junta Central Electoral no surgen por arte de magia, ¿no? Es decir, hay una voluntad política de excluir de la ciudadanía a un grupo importante, ¿no?, de personas, ¿no? Entonces, manejar esto desde… en este momento, es decir, yo creo que por vez primera en la historia de la cooperación con República Dominicana, que, como he dicho antes, es decir, tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas de pobreza, tiene muchos problemas de empleo, es decir, pero por vez primera hay un trabajo conjunto del sistema de Naciones Unidas, de los principales donantes en el país y de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, algo a ver. Bueno, pues nada, después de esta fructífera mañana, despediros y bueno, emplazaros para por la tarde, que continúan las jornadas y bueno, muchas gracias.